Muy buenos días a todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal este tiempo de Semana Santa? ¿Bien? Bueno, espero que también hayan podido descansar, estar en familia. Y hoy celebramos que Jesús ha resucitado, ¿cierto? Bueno, y a través de la historia el pueblo de Dios siempre ha confesado eso y hoy lo queremos afirmar. Y vamos todos a participar antes de iniciar la exposición del día de hoy, a proclamar eso, que Jesús ha resucitado. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo digo Jesús ha resucitado y como dice la palabra, y ustedes dicen ha resucitado de veras. Bueno, Jesús ha resucitado. Ha resucitado de veras. Bueno, yo creo que necesitamos ponernos en pie para proclamarlo con todo el fervor y toda la fe que necesita esto. Jesús ha resucitado. Ha resucitado de veras. Jesús ha resucitado. Ha resucitado de veras. Jesús ha resucitado. Ha resucitado de veras. Amén. Amén. Tomemos asiento. Esta es la verdad que el mundo nos mueve a proclamar su palabra cada día. No cesamos ni cesaremos nunca de agradecer esto. Que por su resurrección tenemos esperanza y por su resurrección también tenemos salvación. Hoy vamos a terminar nuestra serie del Día de las Letras Escarlata, hablando del tema de la frase que el Señor dijo a aquel hombre que fue crucificado a su lado cuando le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No están en estricto orden, como menciona la palabra, pero creo que hoy era importante mencionar de la vida eterna, del cielo, de esa esperanza que tenemos en Cristo. Y hablando de esperanza, les cuento una anécdota de dos creyentes. Aquí anunciamos que es importante tener una dieta saludable, de tener una vida saludable, ¿cierto? Estos eran dos creyentes muy saludables, pero también, por más saludables, murieron y llegaron al cielo. Y estaban esos dos hermanos paseando por el cielo y decían: no, esto es una maravilla. Y el otro decía: no, jamás me imaginé esto. Y el otro decía: no, el cielo es lo máximo. Con razón la palabra habla del cielo. Y así, y estaban como 10 minutos y el uno al otro le dice: ¿sabes? Ahora pienso que si no hubiera comido tantos cereales integrales y tantas verduras, hubiera llegado más temprano aquí. Gracias por esa bendita esperanza del paraíso. Que a propósito, del paraíso no es una palabra hebrea, es una palabra de origen persa. Una palabra que significa, paraíso literalmente significa un jardín amurallado. Y viene de una tradición que utilizaban los reyes de este imperio, en que sus jardines obviamente eran amurallados, teniendo toda la seguridad y la protección del caso. Y el rey cada día le concedía a uno de sus súbditos pasear con él por los jardines y hablar con él por los jardines. Paraíso no significa solamente un sitio bonito donde se va, significa que se pasea junto con el rey, se habla con el rey. Lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre que estaba siendo condenado, a este ladrón que murió a su lado, no era solamente que lo iba a mandar a un lugar bonito. El Señor le estaba diciendo: voy a estar contigo en ese jardín amurallado, seguro, pero sobre todo en mi presencia. Y el Señor Jesús lo había dicho también en otras ocasiones,
Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 2 al 3, dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, lo dice Nueva Versión Internacional. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ese es el anticipo de la resurrección. No solamente un sitio bonito donde vamos a ir, sino estar donde Él esté. Hay tres grandes verdades que en el día de hoy queremos enfatizar, que tienen que ver con todo este sentido de la Semana Santa, de lo que implica el cielo, de la herencia que vamos a recibir, de ese lugar donde también estaremos con nuestro Salvador. En primer lugar, Dios ha venido a nuestro encuentro en el lugar donde estemos. El Señor Jesús no fue por accidente que fue crucificado en medio de estos dos ladrones. Se había profetizado. Nuestro Dios Padre había preparado ese encuentro. Fue aunque en un momento de sumo sufrimiento para nuestro Señor, fue una cita divina, donde el Señor fue al encuentro de estos hombres, donde, como dice en Marcos capítulo 15 versos 25 a 28, dice: eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Saben? Tal vez es la primera vez que estos hombres, tal vez, estuvieron cerca a Jesús. Tal vez fue la primera vez que en medio de esta situación tan terrible, no solamente para Jesús, sino para ellos, estaban ante la presencia de Dios. Uno de ellos aprovechó la oportunidad de estar en la presencia de Dios. El otro no. Uno de ellos sí, en medio de su situación y de su tormento y de todas las cosas que estaban pasando por su mente, en la presencia de Dios le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. Como Isaías capítulo 46, 13, dice: mi justicia no está lejana, mi salvación no tarda, estoy por traerlas. Concederé salvación a Sión y esplendor a Israel. Una forma en que el profeta dice que nuestro Dios no es un Dios distante. La salvación está cercana por esa resurrección. Hoy la salvación está cercana, dispuesta para cada persona aquí reunida, para nuestra familia, para cada colombiano, para cada ser humano. Es no una salvación lejana. Dios ha dispuesto, así como en esta ocasión, acercarse al hombre. En cierta medida, estos dos ladrones significan toda la miseria humana, toda la necesidad de un Salvador, que Él mismo se acerca, no es algo distante. En tu rutina diaria, en la crisis que tal vez estés enfrentando en tu vida en este momento, es importante decir que hoy, en Domingo de Resurrección, Dios viene a tu encuentro. Él está donde nosotros estamos, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras limitaciones, aún en medio, como de estos hombres, de su pecado, de las faltas. Ahí se acerca Dios. La resurrección significa eso también, que Él viene hoy al encuentro de cada ser humano, donde estás tú y donde estoy yo.
podemos experimentar su presencia porque Él se ha acercado a nosotros donde tú estás. No es que tenemos que ir a un lugar especial, no es que hay que hacer una cantidad de cosas para ir a Él. Él viene a tu realidad. No sé cuál es tu realidad el día de hoy. En el trabajo, en el estudio, en tu familia. Pero hoy sí vengo a decirte que Dios está ofreciendo esa salvación ahí, para esa realidad que tienes en el día de hoy. Difícil, fácil, pasando por pruebas, en un momento de gozo, no sé, pero Él está en esa realidad. En un mundo tan lleno de materialismo, tan apartado del Señor, a veces no lo vemos, a veces parece imposible que allí, en ese lugar, tal vez de prueba que estás teniendo, allí esté el Señor. Pero la palabra dice que la salvación, su justicia no está lejana. Él viene en primer lugar al encuentro de donde estamos. Pero no solamente viene al encuentro de donde estamos, sino en segundo lugar, Dios nos acepta tal y como somos. Él se acerca tal y como estamos, en medio de nuestras dificultades, como en el caso de estos dos hombres. Aquel hombre colgado en la cruz era un ladrón. Y cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí, allá, en tu reino, hasta ahí seguía siendo un ladrón. Pero cuando el Señor responde y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A partir de ese momento fue otro hombre. Su vida fue diferente y su destino totalmente diferente. El Señor no solamente se acerca a tu realidad, ¿dónde estás? Allí en esos problemas de la casa, de la oficina, en tu lecho de enfermo, allí está. Sino Él también te acoge como estás. No es que hay que arreglarse primero para que el Señor se acerque, no. Como este hombre, no hay tiempo de eso. Al contrario, hay que aprovechar esa oportunidad. Como el mismo profeta Isaías en el Antiguo Testamento también lo decía. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Esto es una promesa inmensa, pero busquémoslo, como este hombre. Hubo dos ladrones allí, pero uno no le buscó en los momentos de mayor dificultad. Esa transformación no ocurrió en su corazón. En ese momento de desespero, en tu vida, tal vez en este momento de limitación, de dudas, de problemas, de pecado, de limitaciones, el Señor quiere hacerte, transformarte. Y Él te acepta donde estás. La salvación, la vida eterna, lo que viene como consecuencia de la resurrección, es obra de Él, no nuestra. No es algo que nosotros nos estamos ganando para que un día Él sí nos acepte. Él está ahí en este momento y te acepta, te recibe, si lo quieres, tal como estás. Pero se requiere, creo, la honestidad de reconocer dónde estamos. ¿Quién somos en realidad? Para entender la dimensión de ese amor, que independiente y así como estamos en este momento, con todos los pensamientos que a veces tenemos, con nuestro carácter, en fin, aún así, Él así nos recibe y nos ama.
Pero hay que tener cuidado, la advertencia que la palabra dice de todas formas. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Él se acerca, pero el reino de Dios no es para todos. Dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Que no se nos olvide eso. Él nos recibe como estamos, pero en el reino de Dios no entran aquellos que hemos pecado en algún momento. Este hombre que fue crucificado y que no le reconoció como su Salvador, en el día de hoy no sé dónde pueda estar, no sé el Señor qué destino final tuvo para él, pero con base en la palabra probablemente no esté en el cielo. Pero ese mismo Dios que nos ofrece esa salvación, sobre él también el apóstol Pablo escribía en 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y eso le ocurrió a este hombre que no tuvo espacio sino de decir una frase y de escuchar una sola palabra del Señor Jesús antes de morir. Porque la salvación, repito, no depende de nuestra obra, sino de la obra del Señor Jesús. Dios, si lo quieres, te acepta así, donde estás, como eres, por causa de la salvación y de la resurrección. Y en tercer lugar, como vemos en este pasaje, Dios salva a todo aquel que le invoque. Muy malo o muy bueno que sea, el Señor salva a todo aquel que le invoque. Una vez le preguntaron a uno de estos hombres que trabaja como salvavidas en una de las playas en nuestro país, y le preguntaba a alguien y le decía, ¿usted cómo hace? Porque cuando las playas están llenas, en medio de toda esa bulla, del ruido, la gente, unos nadando, otros jugando, otros poniendo música, otros tomando, ¿cómo hace uno para saber quién de verdad necesita ayuda? Y esta persona dijo, solamente el oído de un salvavidas que tiene experiencia de 20 años puede reconocer en medio de tanta bulla y tanto ruido de dónde viene una voz pidiendo auxilio. Y creo que nuestro Dios es así. Es el Dios que está sensible, que en medio de todo el ruido de hoy, en toda la ocupación, en toda la prisa, en medio aún de tus propios pensamientos, Él, si tú te acercas, Él va a escuchar siempre esa voz tuya pidiendo auxilio y acercándote a Él. Él jamás tiene el oído demasiado ocupado o demasiado distraído o ajeno a tu realidad. Él está allí. Lo importante, y vuelvo, repito, un versículo que es central para el día de hoy, es lo que dice Isaías: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Pero acércate. Él no deja a nadie que busca auxilio o ayuda a Él, no lo deja
sin salvación, sin respuesta, sin consuelo, sin apoyo, si le buscamos. Él tiene misericordia de todas nuestras vidas y es lo que celebramos el día de hoy. Alguna vez un pastor se le acercó un miembro más o menos nuevo de la iglesia. Entonces se le acercó y le dijo: pastor, el Señor me está hablando en visiones. Y uno como pastor dice: ay, ya, este es otro de esos. Sí, el Señor me está hablando, me está revelando lo que quiere para esta iglesia. Entonces dice el pastor: mire, hagamos una cosa. Para saber si lo que usted me dice es verdad, como dice la palabra, y probamos los espíritus, usted le va a preguntar, cuando recibe esas visiones, pregúntele a Cristo, pregúntele al Señor, ¿cuál era mi pecado favorito antes de ser pastor? Listo. Se fue este hombre y vino como al mes. Dice: pastor, tuve una visión y el Señor me reveló algo para la iglesia. Y el pastor le dice, y le hizo la preguntita, y le dije: pastor, sí le pregunté. ¿Le preguntó? Y allá el pastor se puso un poco nervioso, dijo: ¿y le respondió? Sí, me respondió. Pero pastor, no sé cómo decirle. No, dígame. No, es que a mí me da pena. No, dígame qué le dijo el Señor en esa visión. No, pues que, a ver. No soy capaz. No soy capaz lo que el Señor me reveló en esa visión. No, yo soy el pastor y le autorizo y dice lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo que no se acordaba. Porque así es el perdón de nuestro Dios. Él no es un Dios que lleva récords. Él es un Dios que viene al encuentro donde estás. Él es un Dios que nos acepta allí donde estás. Sí, con esos problemas, con esas mentiras, así. Pero también es un Dios que a todo aquel que le pide, Él responde. Siempre. Y qué privilegio podemos tener el día de hoy de pedirle y de acercarnos y de aprovechar este tiempo de Semana Santa y hoy, el último día que celebramos, que desafortunadamente en nuestro contexto cultural estamos muy sensibles hasta hoy, bueno, inclusive hasta el Viernes Santo, porque para la mayoría ya se acabó Semana Santa. Pero qué oportunidad que Él te está dando a ti, si no lo has hecho. O si tienes alguna duda con respecto a la situación tuya con el Señor, de hoy pedirle. Él viene donde tú estás, te acepta como estás, y si le pides ayuda, Él te va a asistir. Vamos a orar en el día de hoy. Vamos a pedirle eso. Señor nuestro, gracias porque no solamente eres ese Dios poderoso que envió a su Hijo, que murió y resucitó, mostrando quién es nuestro Dios, sino también ese es el Dios que nos encuentra donde estamos, en medio de la crisis económica, en medio de la enfermedad, en medio de las tristezas. Allí Él se encuentra donde estamos. Señor, qué bueno que no tenemos que, ir a un lugar especial, sino tú vienes al encuentro. Y hoy estás aquí. Pero sobre todo llamando al corazón de
varias personas que el día de hoy necesitan de su presencia. Señor, gracias que tu resurrección hace posible que tú nos aceptes como estamos. Señor, a veces dudamos tanto en servirte, en aceptarte, porque queremos arreglar primero nuestra vida antes de tener una relación contigo. Y no es así. Tú estás aquí y sabes quién somos cada uno en realidad, y aún así nos aceptas. Pero la palabra aceptación en nuestro idioma es aún limitada, porque dice la palabra que tú nos amas, no solamente nos aceptas, sino nos amas. Y gracias por ello. Y te invocamos en esta mañana. Y quisiera tal vez acompañar en oración a aquellos que tal vez por primera vez, no que no sepan de Jesús, no que no conozcan de la Biblia o algo así, sino por primera vez el Señor está llamando a sus vidas para entrar y tener una relación, no una religión. El Señor viene donde estás, a la situación que estás. No tiene que arreglarse primero. Él se encargará de eso. Y tal vez allí donde estás puedas orar en silencio y decirle: Señor, gracias porque estás aquí. Tal vez no estoy en las mejores condiciones, en el mejor lugar, pero aquí estoy. Señor, acepto y reconozco tu presencia aquí, llamando mi vida. Y siendo un Dios cercano, te pido que perdones mis pecados. Como dijo ese hombre en la cruz, acuérdate de mí. Señor, acepto tu obra en la cruz y es suficiente para poder estar en tu presencia. Señor, entra a mi vida, te entrego el control de mi vida y te pido que me acompañes a caminar no solamente algún día ya en el paraíso, sino ahora contigo, a disfrutar de tu presencia continuamente contigo. Entra a mi vida, te lo pido, y cámbiame. No porque sea un requisito que tú estás colocando, sino porque tú quieres hacerme parecido a ti. Señor, toma las dificultades, las miserias, las faltas y perdona. Y Señor, con fe, como dice tu palabra, que tú a nadie que te invoque lo dejas sin salvación, hoy celebro la salvación, porque a partir de hoy caminaré contigo. Pero tal vez la oración de algunos sea la necesidad de algunos sea la de: Señor, yo no tengo esperanza de cambio y te he fallado mucho. Tal vez hay cosas que o parecen muertas en tu vida o faltan ser avivadas. Y recordemos que nuestro Dios es el Dios y nuestro Señor Jesús es el Dios de la resurrección. Y aquella causa que parece perdida, Él puede cambiar. Y si es así, me gustaría orar contigo. Y si estás necesitando ese avivamiento, esa resurrección en algún área de tu vida, de tus relaciones, en
en tu vida económica, en algo que ya lo consideras perdido, pero necesitas que el Señor lo transforme. Yo te pido respetuosamente allí donde estás, que te pongas en pie. Vamos a pedirle al Dios de la resurrección, de la vida nueva, que eso que necesita vivificar en tu vida lo haga ahora. Pedimos eso. Señor Jesús, tú sabes lo que mis hermanos necesitan que tú toques particularmente. Al igual que al inicio de nuestra vida cristiana, tú vienes a su encuentro. Señor, llega al corazón de estas personas. Tú aceptas y tomas su necesidad en este momento. Será una necesidad económica, será la necesidad de ser libre de un vicio, de un hábito. Será la dureza de corazón para las cosas espirituales. Será la duda, la incredulidad o la enfermedad. Te ruego que tú tomes el control de estas cosas. Y de donde solo hay muerte o aspectos negativos o incapacidad, traigas vida y resurrección. Aviva las áreas de las vidas de mis hermanos que necesitan ser avivadas. Porque eres el Dios de la resurrección. No solamente para un día pasear contigo en el paraíso, sino para hoy ver que tú haces cosas nuevas cada día. Toma la necesidad de mis hermanos y transfórmala en algo nuevo. El Dios que de las pruebas ve posibilidades. Te rogamos esto para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén.